Hola gente de Home Studios, otra vez con ustedes con un nuevo video tutorial de Adobe After Effects. Continuamos entonces hablando de nuestra serie de efectos de Red Giant Universe. En esta ocasión les traigo la actualización del mismo. Hace unos días atrás les había comentado que se había actualizado a la versión 2.1, así que el día de hoy les traigo el tutorial en donde les voy a mostrar esas novedades. Básicamente todas están relacionadas con el texto, con los textos, en el cual agregaron 6 efectos básicamente solamente para trabajar con textos. ¿Ok? Vamos a empezar con el primero de ellos. Vamos entonces, aquí creo una composición, en ella puse un texto, simplemente Universe 2.1. Vamos a irnos a efectos y vamos a buscar la categoría de Universe y vas a encontrar que hay una nueva opción, una nueva categoría que se llama Universe Text. Y encontramos todos los efectos nuevos que se agregaron. Vamos a empezar con el primero, AV Club. Lo agregamos y es un efecto el cual lo que hace es recrear básicamente el efecto low-fi o de baja calidad de las cintas de aquellas cintas de video clásicas. Vamos a mirar entonces, empecemos con los presets. Vamos a cargar aquí algunos presets. Tenemos aquí algunos ajustes básicos, los cuales podemos obviamente utilizar como punto de partida. Lo aplicamos, ahí tenemos entonces nuestro efecto y tiene obviamente esta animación, viene ya con alguna evolución programada. Tenemos aquí diferentes tipos, ya es cuestión de jugar con ellos, y obviamente tenemos aquí los parámetros para ajustar la cantidad del FOPSI. Ok, en este caso aquí lo difuso de la imagen podemos ajustar aquí. Tenemos aquí para ajustar el bloque también de la misma. Miren ustedes, pareciera que fuese texto de videojuego clásico, de esos juegos de 8 bits de aquella época de Mario Bros y anteriores. Tenemos aquí para usar la tinta. Puedes configurar obviamente el color interno, puedes configurar también ese color de los bordes, o sea, ir personalizando tu texto. Tenemos aquí entonces el freak out de los bordes. Tenemos también aquí el ruido de los bordes. Vamos a colocar aquí esto a pantalla completa para que se vea un poco mejor. Permítame. Tenemos acá el Luma Noise, el ruido de los blancos. En este caso podemos cuantizar el color. Tenemos la intensidad, el sharpen. Tenemos la separación, miren ustedes allí, más o menos separado. En este caso el efecto. Tenemos aquí podemos trabajar el ruido pops, en este caso como posterior al final, el jitter. Tenemos aquí también entonces para trabajar las sombras en este bloque, podemos activarlas. Obviamente en este caso hay un fondo negro, no se vería, pero en un caso hipotético que tengan un fondo de otro color, puedes trabajar con las sombras. El blink speak, tenemos aquí el color blink también, miren ustedes allí, y tenemos aquí por último la fusión que hacemos con el original, ok, el blend original. Y eso sería básicamente este efecto de AV Club para obtener entonces ese tipo de textura en el texto, similar a aquellos programas de televisión clásico que veíamos, o películas de Betamax y de VHS que utilizamos en algún momento todos. ¿Ok? Eso sería entonces nuestro plugin el primero inicial, el AV Club, bastante interesante entonces para crear textos estilo retro o lo-fi aquí en After Effects. ¿Ok? Vamos a continuar mirando nuestro siguiente efecto. El siguiente efecto entonces, vamos a mirarlo, se llama Ecto, y este efecto básicamente lo que nos permite entonces es crear inquietantes títulos en evolución con efectos fractales que brillan de manera intensa. Están basados en Ghostbusters, Cazafantasmas, y en Stranger Things, la serie que se transmite por Netflix. ¿Ok? Tenemos obviamente los presets. Tenemos aquí por ejemplo este similar a Stranger Things. Lo seleccionamos, allí tenemos entonces diferentes tipos de efectos que podemos utilizar para nuestros cortometrajes, por ejemplo. Algo interesante, la evolución ya viene activa. Miren ustedes ese efecto bastante interesante. El de caballero, el del jinete fantasma pareciera. En fin, tenemos diferentes tipos de efectos acá. Poltergeist, por ejemplo, y tú puedes darle a tu texto de tu cortometraje o video musical una textura, un efecto diferente. Tenemos aquí para ajustar la intensidad del brillo. Tenemos aquí para ajustar un poco de distorsión, el tamaño de esa distorsión. Para ajustar los presets de color tenemos aquí cálidos, fríos, en fin, tú ya escoges el que tú deseas. Tienes aquí para ajustar el color interno. Obviamente podemos hacer que no sea azul sino verde en este caso, y podemos hacer que el externo sea más así. Tenemos ahí para ajustar eso, la fuente de ese color o de ese brillo mejor. Tenemos aquí los ajustes particulares del brillo. Tenemos aquí los ajustes particulares de la distorsión. Tenemos aquí la animación. Puedes animar diferentes parámetros: dirección, el flujo, la evolución, la velocidad del pulso y la intensidad del pulso. Tienes aquí para ajustar nada más o trabajar nada más con la máscara si es lo que necesitas. Allí tienes, por ejemplo, y tenemos aquí para ajustar la opacidad del brillo
y la opacidad de la fuente también, ok. Tenemos aquí los modos de pantalla y por último el glow behind, ok, o sea que el brillo esté al fondo del texto. Puedes activarlo o desactivarlo. Ese sería básicamente nuestro segundo efecto, el famoso ecto, ok. Vamos a continuar con nuestro tercer efecto. Nuestro tercer efecto se llama Glowify 2. Vamos a mirarlo entonces. Vamos a ir aquí a texto y Universe Text. Vamos a buscar Glowify 2. Y básicamente entonces es un texto de autoanimación que nos permite añadir brillo a nuestros textos basados en el efecto fractal. Nos permite añadirle un resplandor, pues en este caso podemos ubicar la orientación del mismo de manera orgánica y con algunos controles avanzados. Tenemos entonces los presets, tenemos aquí algunos presets interesantes. Vamos a parar el tamaño. En verticales, por ejemplo, tenemos dos presets aquí en horizontal. Entonces ya es cuestión de jugar con los mismos, seleccionar el que necesitas. Tenemos aquí el estilo gaussiano, por ejemplo, brillo estilo gaussiano, y tenemos aquí también pues algunos más cálidos o más fríos. Tenemos aquí obviamente para seleccionar el mapa de color, el color map, tienes aquí. Puedes ajustar también la duración del loop, la velocidad, el brillo. Puedes intensificar o disminuir ese brillo, la potencia de ese brillo, el boops, básicamente la dirección. Aquí está sin dirección, puedes colocarlo en vertical, puedes colocarlo en horizontal, ya es cuestión de personalizarlo. Ajustar el blur, básicamente más o menos desenfoque a ese brillo. Tenemos aquí para colorizar, puedes escoger los colores, ves que están en azules, verdecitos y regresa a un azul más intenso. Obviamente tú puedes decir, no, yo no quiero que sea azul, vamos, yo quiero que sea más por ese tipo de tonos. Tú vas dándole entonces esa coloración particular que tú deseas y puedes ajustar los niveles de saturación, ok. Puedes ajustar un brillo posterior, el brillo final que sea más intenso, menos intenso, la fuente acá en este caso del patrón puedes ajustar aquí entonces la escala, el scroll en X, el scroll en Y. Entonces puedes ir intensificando o disminuyendo. Tenemos aquí si tienes una copia del mismo efecto, del mismo texto, puedes entonces fusionar el brillo con la original para que no quede tan intenso y vamos obteniendo entonces esos resultados. Y si quieres resultados en HDR, simplemente activas esta opción y vas a tener una mejor calidad entonces en tu efecto de luces en este caso. Y ese es básicamente entonces nuestro efecto siguiente, que es el Glowify 2, que es una actualización básicamente para un efecto de brillo bastante interesante. Y ahí tenemos entonces, tiene autoanimación el mismo y viene ya animado entonces ese brillo, ok, bastante interesante. Entonces vamos a mirar nuestro siguiente efecto. El siguiente efecto entonces vamos a ir a texto, se llama Long Shadow o sombra larga. Simplemente es eso, para aplicar sombra entonces a nuestro texto. Aquí tenemos para ajustar la duración de esa sombra, la longitud, perdón, y también podemos ajustar el ángulo de la misma. Puedes jugar con el color de tu sombra, en este caso bajarlo azul porque el fondo es negro. Si le cambio a negro entonces no se va a ver. Puedes jugar aquí con la opacidad de tu sombra, la expansión, ok. Tenemos aquí entonces para jugar con activar el crop o el corte. Básicamente puedes entonces hacer un corte de tu sombra, donde quieres que empiece donde inicie tu sombra, donde quieres que finalice tu sombra, ok. Tenemos aquí para activar el trabajo con la máscara o eliminar la máscara y quedarse solamente con la sombra. Y eso es básicamente entonces el siguiente efecto, Long Shadow, sombra larga, ok. Si necesitas agregar sombra a tus textos, ya tienes una nueva opción de hacerlo. Obviamente también podías hacerlo a través de capa, por ejemplo. Te ibas siempre a estilo de capa y en estilo de capas tenías para agregar sombra paralela o sombra interior. Pero por aquí simplemente agregas un efecto y ajustas el ángulo, la longitud del color, en fin, opacidad, y vas dándole una nueva personalización a tus sombras. Ese sería nuestro siguiente efecto. Vamos a mirar entonces el siguiente. Nuestro siguiente efecto se llama Luster. Luster básicamente es un efecto que le da un tipo look, o le da un look al texto tipo ochentero retro de 1980. Aplica diferentes estilos tipo metálico al texto. Incluye también una simulación del Galaxy 3D, ok. Vamos a mirar entonces. Allí ven ustedes ya el efecto puesto. Vamos a mirar aquí los presets, que es un buen punto de partida. Tenemos diferentes, recuerdan las películas clásicas de los 80 de empresas como Canon, por ejemplo, en donde tenían este tipo de visualización, sus letras, sus textos, para películas como Retroceder, Nunca Rendirse Jamás. No sé si las recuerdan de pronto. Algunos clásicos tenían este tipo de logos. Los logos cuando inician las películas tienen este tipo de brillo específico, ¿ok? Aquí tenemos entonces
Si queremos recrear ese tipo de visualización o de textura en nuestros videos, allí tenemos esa opción. Tenemos aquí la fuente gradient, tenemos original, puedes cambiar o puedes colocar color sólido si deseas, o gradiente. En este caso hace un degradado utilizando los colores que están obviamente seleccionados acá donde dice source color, ok, fuente de color. Tú escoges tus colores y entonces puedes aplicar un gradient a partir de esos colores o trabajar el color sólido. Aquí tenemos el mapa de reflexión para configurarlo. Tenemos aquí los biseles, puedes configurar el bisel, las luces en highlight. Tenemos el drop shadow, que serían las sombras, también puedes configurarlas, el modo de pantalla y por último la cantidad de efecto que quieras aplicarle y fusionarlo si tienes una imagen o copia de la imagen original, ok, puedes fusionar entonces el efecto con lo original. Sería el luster, básicamente darle este tipo de look ochentero de 1980 a nuestros textos, ok. Vamos a continuar entonces mirando nuestro siguiente efecto. Nuestro siguiente efecto y último sería Little Motion, que es básicamente una herramienta. Vamos a mirar entonces aquí, voy a mostrarles ese efecto. Básicamente nos permite crear creo colocar aquí un pequeño sólido y en él vamos a agregar este efecto para crear textos o crear títulos. Allí lo tenemos, ya trae la animación. Allí trae una pequeña animación. Aquí simplemente tenemos diferentes modelos de formas. Tenemos aquí entonces si lo quieres así en este estilo, o tenemos acá para colocar créditos. Estás trabajando un noticiario, por ejemplo. Tenemos también por aquí los típicos que ya teníamos de Red Guardian. Aquí simplemente se han agregado. Esos vienen también en la opción del logo, esos movimientos. Tenemos por acá tipo textos en solitario, ok. Entonces digamos que vamos a trabajar con uno de estos de acá, por ejemplo. Vamos a parte superior, digamos este flip scale, y allí lo tenemos, ok. Lo que hacemos es personalizar detallitos, como por ejemplo la posición del texto. Obviamente tú puedes moverlo, puedes hacer que esté dentro del recuadro si es lo que deseas, o que esté por fuera. Podemos configurar también aquí la justificación del texto a la izquierda, a la derecha, que donde tú deseas que esté. La alineación entre las líneas, entre líneas, aquí tenemos, vamos a ampliarla, por ejemplo, más abajo, menos abajo. Los atributos de la primera línea, como el tamaño del texto de la primera línea, en este caso tiles, de ese título. Podemos cambiar el color de esa fuente, jugar con la opacidad nada más, si es lo que deseamos. Vamos a colocar aquí el tamaño un poquito más grande, que no se ve, listo. El tracking, que es el espaciado entre textos, entre letras, podemos ampliarlo, por ejemplo, más separado o menos separado. Tenemos aquí los atributos de la segunda línea, que sería el motion, que obviamente también tiene las mismas características que la anterior. Tenemos el drop shadow para jugar con la sombra. La forma, podemos cambiar la forma, no queremos que sea rectángulo sino un polígono, pues cambiamos entonces a un círculo. Podemos jugar con color sólido o gradient, en este caso sería gradiente degradado o lineal, o sin ningún fondo, ok. Si escoges uno de los colores, pues obviamente aquí personalizarlos. Tenemos aquí también para ajustar la duración de esa animación, el inicio, las propiedades de inicio, el little properties, las propiedades del final, la posición obviamente de toda la forma con su texto dentro de la pantalla de la composición. Tenemos aquí para jugar con la escala general, el anchor point en X y en Y, y el motion blur. Aquí podemos refrescar la longitud y él va a hacer entonces una actualización de la animación según la duración de nuestra composición. Y eso es básicamente entonces nuestro último efecto basado en textos. Es bastante sencillo para crear textos, el famoso tile motion, ok, con títulos en movimiento. Y con eso cerramos entonces nuestra tutorial del día de hoy, donde miramos la nueva actualización de Red Guardian Universe 2.1 de la gente de Red Guardian, donde vimos entonces las novedades, todas relacionadas con el texto, y vienen un par de actualizaciones de algunos plugins. Vamos a mirar aquí rapidito antes de irnos. Vamos a mirar entonces en qué consisten esas actualizaciones, ok. Y las actualizaciones fueron dos productos de los que ya venían incluidos, por ejemplo Line y Holometrics 2, que nos permite, en este caso Line, nos permite básicamente agregar texto tanto al inicio como al final de cada una de las líneas o de los puntos que tengamos aquí seleccionados, ok. Entonces ya podemos no solamente colocar los puntos finales, sino que ya podemos, si deseamos, agregar entonces un texto al principio o un texto al final de cada uno de estos puntos, de cada una de las líneas, ok.
Y el siguiente efecto que también fue actualizado fue Holometrics. Vamos a mostrarles aquí. Este señor Holometrics, entonces la versión 2, lo que hicieron fue básicamente agregarle entonces algunas opciones, como por ejemplo distorsiones cromáticas, nuevos desenfoques le agregaron, y le agregaron entonces unos efectos más estroboscópicos, en este caso como strobe, encienden y apagan constantemente. Y eso es básicamente entonces como la actualización que le hicieron a este plugin Holomatrix, que quizás no me detengo mucho en él porque ya hemos hecho tutoriales, entonces ya hice tutoriales hablando de este y del famoso line. Simplemente las dos cosas que les menciono fueron las que actualizaron. En este caso agregar texto al final y al principio del line, y en este agregaron un poquito más de efectos allí, más de preset para trabajar con el mismo. Eso es básicamente. Pues con esto cierro entonces mi tutorial del día de hoy. Espero les sea útil la información. Si así ha sido, regálenme un like, suscríbanse al canal si aún no lo has hecho y manténganse conectados aquí a Hone Studios, ¿ok? Hasta la próxima semana. Bendiciones para vos.